Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está considerablemente más helado esta semana. Está considerablemente más helado esta semana. Así que esperemos, esperemos en el fondo sea, no tengamos tanto frío durante este invierno. Comentarle un par de cositas. Antes de que partamos la clase, cositas administrativas. La tarea uno ya se la subí. Es la misma tarea que tiene la otra sección, para que decidimos esto con el profesor. Uno, porque eh, la escuela nos pidió esto, y lo otro es porque en el fondo necesitamos que la evaluación sea igual para las dos secciones. Así que no se preocupen de que una sección va a tener un trato distinto a la otra, van a ser las dos iguales. Lo mismo va a pasar con el control. Muy probablemente el control va a ser 4 o 5 ejercicios durante la hora de clases. Ustedes los van a tener que desarrollar a mano. Y después van a tener que mandar un PDF con el desarrollo de estos ejercicios a mano. Muy al estilo de la pandemia, les subí también un instructivo donde ustedes pueden eh, sacarle fotos a su material y después mandárselo a nosotros para que también lo tengan en consideración. Recuerden que son grupos de 2 personas, también la pueden hacer de forma individual. Sí, no hay excepciones, solamente grupos de 2 personas. Eh, y alguien por ahí también me escribió respecto a que sienten que les falta quizá un poquito más de ayuda por parte de los contenidos. Entienden que me dijeron, profesor, yo entiendo que usted tiene que pasar los contenidos del curso, pero puede que necesitemos un poquito más de apoyo. Yo le comenté esto a Renato y me dijo que por favor se contactaran con... lo repito al tiro del control, que se pusiesen en contacto con Rodrigo Ramírez, que es la persona encargada de la carrera en el formato Advance, y él les va a derivar para que tengan un poco más de apoyo por parte del centro de aprendizaje de la universidad, ¿sí? Así que ahí yo les voy a subir un aviso después que termine la clase para los que necesiten ayuda y que puedan asumir esto. Y respecto al control, porque sé que van a salir dudas y voy a subir también un aviso respecto a eso. Recuerden que el control va a ser el día 7 de abril. 7 de abril va a ser el control, la tarea es hasta el 6. ¿Sí? El 6 de la noche, el control va a ser el día 7 durante la hora de clases. No va a haber ayudantía ese día y va a ser el ayudante el que va a tomar la prueba. ¿Por qué? Porque yo tengo unas cosas que hacer por mi trabajo. Así que el ayudante va a estar, van a ser, como les comentaba, 5 preguntas, 5 o 6 preguntas, incluso pueden ser 4. Creo que hemos comentado 4 o 5 preguntas con el otro profesor. Nosotros se los vamos a subir. Y después de que se los subamos, van a tener que estar todos conectados a la clase con la cámara puesta y responder una a mano la prueba, sacarle fotos, subirla a un PDF y mandarnos un correo de vuelta con la prueba. Así que eso es principalmente cómo va a funcionar el control. Había otra opción de poder hacerlo. Sí, el trabajo ya está subido el trabajo. Está subido el trabajo, recuerden que el trabajo es hasta el 6 de abril a las 12 de la noche. ¿Sí? El trabajo y la tarea principalmente está pensada para que ustedes la puedan usar como material de estudio. Entonces eso también va a tener una nota y al mismo tiempo lo pueden usar para el control. Los ejercicios que vamos a hacer en la prueba no van a ser distintos a los ejercicios que vamos a hacer para de la tarea. Entonces la idea es que ustedes no se sorprendan con lo que veamos. El porcentaje de la tarea creo que es 10 o 15% y de la sumativa en este caso es 20, creo, para la primera unidad. Pero después cambia, pero si mi memoria no me falla es eso. ¿Sí? Eso. Les voy a subir también un aviso con todo lo que, las fechas, todo lo que hay que hacer y para que no, pero quedan 2 semanas todavía para que lleguemos a ese punto. Pero a mí lo que me atañe hoy día es poder pasar materia, porque vamos un poquito atrasados y quiero estar al día también con la materia que tenemos con el otro profesor. La clase 3 ya se la subí, creo que está acá en el Teams, y no me acuerdo si la subí al aula virtual, creo que sí la subí al aula virtual, así que ahí para que la puedan revisar. Entonces, quedamos en este punto
que habíamos recién, de cierta forma, introducido el concepto de derivada parcial. Hicimos unos ejercicios de la derivada parcial. Yo les comentaba que la derivada parcial, a diferencia de la derivada normal, funciona similarmente y sigue el concepto de ceteris paribus, es decir, yo dejo todo constante y muevo solamente una pura variable. En este caso, si se fijan acá, voy a marcarlo en verde, estábamos derivando en función de x. No están viendo lo que deberían estar viendo lo que estoy proyectando. Yo tengo acá la pantalla y me parece que está... ahora sí, perfecto. Y por el otro lado también lo que está en función de y. Hicimos este ejercicio y quedamos hasta acá la clase pasada. Me falta introducir de forma formal cómo funcionan las derivadas parciales. Y si se fijan, es muy parecido a la derivada por definición que hemos visto para las derivadas normales hace dos clases atrás. ¿Sí? La única diferencia acá es que yo tengo este pequeño espacio o este pequeño delta. Que yo muevo para alguna variable, este movimiento que yo necesito saber, pero solamente va a estar aplicado en este caso a la X, ¿sí? Similarmente yo podría hacerlo respecto a la Y, pero en el fondo lo que hace es que esta definición al ser estándar no es necesario que la haga para las dos variables. Sin embargo, lo que me dice esto principalmente es que, tal como yo les comentaba, todas las otras variables van a seguir siendo constantes. ¿Ok? Entonces... A partir de eso, las derivadas parciales siguen las mismas propiedades que tienen las derivadas normales. Ahí hemos visto el tema de las propiedades de la suma, ¿sí? En las que yo podía separar dos derivadas, si se fijan acá lo estoy marcando en verde, y sacar al mismo tiempo los coeficientes que estén multiplicando alguna función. Vamos a Sí. ver ejercicios respecto a esto más adelante. Así que no sé, y viene más tarde el ayudante también a hacer ejercicios de esto para que puedan también ir practicando. Yo ya me puse en contacto con el ayudante, así que el ayudante me mandó los ejercicios, así que no, lo van a ir viendo y él también va, la idea es que él también sea un apoyo para usted y que pueda también responderles preguntas que yo por temas de tiempo quizá no les puedo responder. Así que aprovechen de ir a la ayudantía, aprovechen al ayudante que tiene muy buena disposición también para poder hacer esto. Y tenemos también la regla del producto, que es muy similar a lo que ya hemos visto anteriormente. Recuerden que acá f y g son dos funciones que son distintas entre sí. Y a partir de eso, cómo funcionaría la función del producto es que yo voy a tener primero derivar f, mantener g, después mantener f y después derivar g. No es necesario que se la aprendan ahora. Recuerden que también la prueba va a ser con apunte, entonces ahí ustedes pueden revisar con más calma lo que necesiten. Y respecto a la división también, funciona exactamente igual. Si se fijan la parte de arriba que estoy marcando en verde, funciona exactamente igual que la multiplicación que está arriba, solamente cambia ahora que se están restando los dos resultados entre sí y abajo está la función que va elevada al cuadrado. En general, yo tiendo a no preguntar tanto las reglas porque no son tan vistas, pero las vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando. Y finalmente tenemos la regla de la cadena. La clase pasada vimos ejercicios respecto a la regla de la cadena, donde yo tengo que derivar primero una función más grande y después lo que está dentro de esa función. Y el ayudante también va a ver ejercicios respecto a eso, que ya vimos un ejercicio, creo, en la clase pasada. Entonces, vayamos avanzando. Ya vimos las derivadas parciales cuando yo derivo una vez. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada también vimos qué es lo que sucedía cuando yo derivaba una función dos veces. En este caso se llaman derivadas parciales de segundo orden. Y si se fijan acá, no solo aparecen en función de x y en función de y, como lo vemos acá, sino que yo también puedo derivarlas de forma cruzada. ¿A qué me refiero de forma cruzada? Si se fijan, voy a marcarlo acá con rojo primero. Primero, en este caso, derivo en función de x y después derivo en función de y. La que está más afuera, y la voy a marcar acá, la que está más afuera es la que se deriva segundo. ¿Sí? Van en un orden. Y entonces, en este caso, por ejemplo, yo derivaría primero en función de y después en segundo en función de x, considerando este ejemplo que yo acabo de hacer acá, ¿sí? Y tienen el mismo uso que vimos en la clase pasada. Se utilizan para ver si es convexa, es decir, si es una carita sonriente, o si es cóncava, si es una carita es triste, ¿sí? Y también los distintos puntos críticos que analizamos también la clase pasada, ¿sí?
Así que, como les comentaba, el ayudante también va a hacer ejercicios de esto. Va a llegar, creo que hasta lo que vamos a ver ahora. Entonces, hagamos un ejercicio de lo que yo acabo de pasarles y vamos viendo primero qué es lo que sucede cuando yo derivo dos veces estas funciones. Entonces, uy, casi se me cae el lápiz. Partamos con la primera derivada de x, ¿sí? Entonces voy a partir acá con x. Voy a cambiar, pero no me gusta escribir tanto con rojo, porque cuando era chico mi papá me decía que era una falta de respeto, pero uno trata de mantener las cosas que le enseñaron cuando uno era más chico, ¿sí? Entonces, derivemos por primera vez en función de x, la derivada de f en función de la derivada de x, ¿ok? Y esto va a ser igual a x cuadrado y más 3x y cuadrado, ¿sí? Ok, entonces, acuérdense, estoy derivando en función de x, ¿sí? ¿Cuál es la primera derivada que tengo que utilizar? Voy a primero, voy a subrayar qué es lo que voy a derivar. Recuerden que acá solamente voy a utilizar x. Entonces voy a subrayar x que está acá y x que está acá. ¿Sí? El resto va a ser constante. ¿Ok? Entonces, voy a avanzar con lo que tengo acá. Acuérdense de, y voy a anotar acá arriba, la derivada del producto. Va del, perdón, de la potencia, que eran, si ustedes se recuerdan, derivada de f partido por derivada de x de x elevado a n. Esto va a ser igual a n x n menos 1. ¿Sí? Que era lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, en este caso va a ser 2 por x 2 menos 1. Mantengo la y más 3 por 2 x 2 menos 1 por y cuadrado. Y ahí me quedó el 2, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar igual a 2xy más 6x. Ah, perdón, acá me equivoqué. O sí, Profe, me equivoqué acá. Este que está acá, el 2 que está ahí no va. Y debería ser un 1. Eso era lo que me estaba diciendo, ¿no? sí, y Bien. el 2 de adelante tampoco iría. Eh, ¿O por claro. qué se? Claro, tiene toda la razón. 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 Ahí está. Entonces acá me va a quedar 3. ¿Sí? Ahí sí. 2xy más 3xy cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa si yo esto lo vuelvo a derivar en función de x? ¿Sí? Lo otro, voy a dejar este cuadradito acá guardado porque lo voy a utilizar un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo esto ahora lo vuelvo a derivar? Me va a quedar la derivada de f por la derivada de x y va con un cuadrado arriba. Quiere decir que yo lo estoy derivando nuevamente. Entonces, con esto, ahora, em, ¿qué me queda por derivar acá? Déjenme ver si esto está bien. No, acá esto está mal. La Este, X que va la a X, 0 queda en 1. esta X no va ahí. Tiene toda la razón. Sí, justo tenía acá mi torpedito, así que ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ya. Entonces, ahora, vamos a derivar por segunda vez nuestra función, que va a ser en este caso 2xy más 3y cuadrado. ¿Sí? Si se fijan acá, solamente, al igual que la vez anterior, voy a tener solo x, donde estoy subrayando con rojo. ¿Sí? Por lo tanto, esta parte de acá, para Profesor, este ¿puedo hacer una ejercicio, consulta? ya no va a estar. Sí, pregunte. Em, Cuando en la primera parte del ejercicio, cuando dejó el 3 por, eso es una x elevado a 1 menos 1. Sí, Por eso queda en cero y se anuló la x. exactamente. Ya, gracias. Entonces, tal como les comentaba, dado que en este caso, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien tiene la Sí, manito arriba? profe, yo le Cuénteme. quería hacer una consulta. Por ejemplo,
En la parte de arriba se puede eliminar el 3y elevado a 2 inmediatamente, ¿o no? ¿Se puede hacer Eh, directo? esta parte donde, espera, justo le voy a marcar lo voy a subrayar con esa parte que está ahí, que acabo de subrayar con azul, más claro, ahí lo estoy subrayando. Esa Correcto, que está ahí. correcto. ¿Sí? Sí, usted lo puede hacer más directo. Yo Se lo puede hago un hacer poquito, directo, no tiene- yo lo hago un poquito más lento para que todos lo entiendan, pero claro, usted puede ser más directo y hacerlo más rápido. No hay problema. Ah, ya, ya, perfecto, gracias. Sí, no es necesario que me ponga todo el desarrollo. Sí. O sea, para la prueba yo tengo que saber cómo usted llegó a la respuesta igual, como no, no me ponga solo el resultado. Ok, entonces, en la segunda, cuando yo derivo por segunda vez, si se fijan, el 3y cuadrado no lo voy a utilizar. Entonces solamente voy a dividir el 2xy. Siguiendo la misma lógica que está detrás, me va a quedar que mi segunda derivada de esta función va a ser igual a 2y. ¿Sí? Porque el x se me va a anular, me va a quedar, lo voy a poner acá, x 1 menos 1, que es x elevado a 0, y por lo tanto esto me va a quedar 2y. ¿Ok? Entonces, vamos por y ahora. Si pudiera repetir ese último paso, por favor, la derivada Sí, dos veces. no hay problema, no hay problema. Yo derivo nuevamente, ¿sí? Si se fijan acá, tengo 3y cuadrado, ¿sí? Dado que tengo 3y cuadrado y estoy derivando en función de x y el x no está ahí, no lo voy a utilizar. Entonces solamente voy a derivar la primera parte. Voy a mantener 2y, que es como si fuese una constante, y lo que hago es que aplico la regla de la potencia que está arriba. Bajo el exponente, que en este caso es como si la x tuviese un 1 arriba, lo bajo y me va a quedar acá x igual a 0. X igual a 0 en este caso va a ser igual a 1. Por lo tanto, mi segunda derivada es 2y. ¿Ok? Perfecto. Hagamos lo Gracias. mismo ahora en función de x. En función de y, perdón. Derivada de f por derivada de y. Y esto va a ser igual a x cuadrado y más 3x y cuadrado. ¿Sí? Y acá voy a marcar con verde qué es lo que yo tengo que derivar. Si se fijan acá, tengo una y acá y una y acá. Es distinta a la anterior. ¿Por qué es distinta a la anterior? Porque yo acá estoy derivando en función de y. En este caso, la x va a ser mi constante. ¿Ok? Entonces, si yo esto lo derivo, y lo voy a volver a derivar con azul, si se fijan acá, me va a quedar, mantengo el x cuadrado y multiplico por y bajo con la regla de la potencia y 1 menos 1, esto me va a quedar, recuerden acá, esto me va a quedar igual a 1, más 3x, que lo mantengo también, y acá nuevamente la regla de la potencia, 2 y 2 menos 1, ¿ok? Y esto va a ser igual a x cuadrado más 6xy. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿Alguna es porque consulta? multiplicó el 3x por el 2y. Y como Exactamente. elevado Exactamente. le da 1, no se deja nada, ¿no? ¿O no? Exactamente. Ya. Ok. Entonces, ahora me falta la segunda derivada. La voy a hacer acá. Me voy a correr un poquito. Lo voy a hacer acá. Me va a quedar la derivada de f dividido por derivada de y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, mi función ahora va a ser x cuadrado más 6xy. ¿Sí? Entonces, nuevamente, marco con verde acá, donde tengo la y, que es solamente eso que está ahí. ¿Ok? Y, perdón, me equivoqué de color. Entonces, ahora, voy a volver con el verde. Este x que está acá no lo voy a utilizar. Se me va porque es una constante. Por lo tanto, aplico la función de la potencia y me va a quedar que mi segunda derivada es 6x. ¿Sí? Porque bajo, me queda que esta parte de acá ya converge a 0. ¿Sí? ¿Fue muy rápido? ¿O está bien? Es lo mismo que pasa arriba. ¿Puede, ¿puede explicar esa parte, profe? Sí, lo voy a anotar acá. Y 1 menos 1
Ahí sí. Gracias, profe. ¿Ok? Sí. Que no les dé vergüenza, si está bien, si no es, es normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con esta función? Tengo mi primera derivada y mi segunda derivada para todas las funciones. Entonces, la pregunta acá es, fíjense que yo voy a tener, voy a marcarla acá, voy a marcar esta con verde también que está acá. Tengo estas dos funciones, que es la función que yo le voy a poner función 1 y función 2, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora las derivo por su letra contraria? Es decir, por ejemplo, derivé una vez y dije, ¿sabéis qué? Derivé por X, pero después voy a cambiar de opinión y voy a derivar por Y. ¿Qué pasa si yo la hago cruzada? ¿Sí? Entonces, hagamos la prueba, que es algo que se puede hacer. Lo voy a hacer acá con azul nuevamente. Entonces me va a quedar la derivada de F, ¿sí? Derivado por, primero esta es por X y después fue derivado por Y, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y voy a tomar esta función que está acá. Me va a quedar 2xy más 3y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en este caso yo voy a estar derivando en función de y. ¿Por qué función de y? Porque ya derivé en función de x y ahora este es el segundo que estoy marcando en, lo estoy haciendo en un círculo en, debería ser, ese color creo que es burdeo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están las y? Están acá y están acá. ¿Sí? Entonces, ahora, todo el resto, todo el resto se me va a ir. ¿Ok? Todo el resto se me va a ir. Y al otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Uy, me quedó muy larga. Me va a quedar la derivada de delta y, delta x. Sí, está bien lo que hice. Delta y, delta x. Y esto me va a quedar x cuadrado más 6xy. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora las derivo? En este caso, fíjense, al igual que el anterior, yo voy a estar derivando en función de x. Por lo tanto, voy a encontrar x acá y x acá. ¿Sí? Déjenme ver si lo estoy haciendo bien, porque puede que lo esté haciendo al revés. Puede que lo esté haciendo al revés, porque me estoy dando cuenta que puede que lo esté haciendo al revés y me dé algo completamente distinto. Denme un segundo. No, debería estar bien. Estas son las que si deriva una primero y después la otra le tienen que dar igual. Exactamente, sí. Ya. Sí, sí, sí. Entonces me tienen que dar exactamente lo mismo. Sí. Déjenme ver si me va a dar exactamente lo mismo, porque estoy viendo que parece que algo me equivoqué. Ah, le hice al revés. Acá está. Le hice al revés. Me confundí y le hice la al revés. Yo me equivoqué. No debería entrar bien. Si lo tengo acá anotado. A ver, esta es. Bueno, no me voy a entrampar en esto. Déjenme un segundo porque estoy pensándolo bien para que me quede bien. Porque esto me debería dar 2x más 6y. Te debería dar 2x más 6y. Ah, está bien. No, 2x más. Sí, creo que está bien. Bueno, déjenme revisarlo bien, porque acá están las segundas derivadas, como yo siempre ando preparado. Entonces, si yo derivo dos veces en este caso, si se fijan, creo que me equivoqué, puede que me haya equivocado acá en el orden, yo igual le dije al ayudante que lo revisara,
pero para no entramparme y quedarme una hora dándole vuelta al ejercicio. Entonces, si se fijan, acá están las segundas derivadas que nosotros revisamos, que es 2i y 6x, ¿sí? Si se fijan acá, quizá yo me confundí en el orden, porque probablemente acá se derivó primero en x y después derivé en y. Entonces, una de las que logramos hacer, que acá, es esta que está acá, que es la que estoy marcando, la voy a marcar en rojo, ¿sí? La voy a marcar en rojo que está acá, esta que está acá. ¿Ok? Entonces, dado que está marcada en rojo, si se fijan, esta ya está derivada en y, ya se derivó en y. ¿Ok? Entonces ahora la voy a derivar en x. Quizá yo me confundí con los órdenes cuando lo anoté o cuando se lo expliqué. Yo me acordaba que era así, pero puede que sea al revés. ¿Sí? Es un tema de notación nomás. Dado eso, si se fijan acá, voy a derivar esta que está acá para que veamos cómo queda derivada. Si se fijan acá, yo estoy derivando en función de x. Tampoco da, po. Tampoco da. Creo que este ejercicio está malo. Este ejercicio está mal. Puede que me lo hayan pasado mal de la escuela. Bueno, Justo entonces, entendido. Profesor, sí, ¿a qué cosa? ¿Qué profesor, cosa? entonces, ¿todo el ejercicio está malo? No, 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 ¿Cómo? no, 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 no todo el ejercicio está malo. Creo que hay un problema al final del ejercicio, pero tengo otro ejercicio que está solucionado y eso los voy a mostrar para que no se estresen, ¿sí? Profe, lo que pasa es que tiene que cambiar los números, ¿cómo se llama? Perdón, disculpe que lo interrumpa. No se Eh, preocupe, no sé, cuénteme. lo que pasa es que hay que cambiar los factores. Eh, si usted se da cuenta, profesor, arriba le dio 6x, 6xy. Déjenme revisarlo bien con calma, se los voy a subir desarrollado para que no nos quedemos entrampados acá, porque se nos va a hacer tarde. Pero bueno, lo que había que hacer, y lo que había que llegar, es que, y cuál es, hay un teorema acá, que si yo hago las segundas derivadas, que son estas derivadas cruzadas, ¿sí? Lo que va a suceder es que van a ser exactamente iguales ambas. ¿Sí? Esto se llama el teorema de la igualdad cruzada. Hasta acá va a llegar la ayudantía del ayudante, entonces por eso no me complica que no logremos ver el ejercicio completo, porque yo sé que el ayudante también lo va a alcanzar a ver. Dado eso, yo tengo un ejercicio que también acá está hecho, que viene en la clase que yo les pasé, ¿sí? Que dice, consideremos esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Si se fijan acá, va a derivar en función de x, ¿ok? Dado que deriva en función de x, va a aplicar la derivada de la potencia, en este caso. Me va a quedar n de x, n menos 1, ¿sí? Entonces, lo que hace acá es, baja el exponente, le queda x 2 menos 1 y igual a 3 y elevado a 3 porque se mantiene todo exactamente igual. Y así llega a 2x y cubo. ¿Ok? Que es la primera derivada. Y después lo que hace, fíjense, es que deriva respecto a y yo creo que yo me equivoqué en los órdenes y puede que ahí es donde me haya equivocado, pero se los voy a volver a subir el ejercicio bien y bien solucionado para que no se compliquen, ¿sí? Entonces, acá, dado que yo ya tengo esta primera derivada, lo que voy a hacer es que la voy a derivar de nuevo, pero en función de y. Si se fijan, probablemente lo que me pasó fue un error de anotación y yo lo ordené al revés, ¿sí? Y ahí claramente nos va a dar el resultado correcto. Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a solucionar esta derivada que está acá. Entonces, yo acá, a diferencia del anterior, que acá, si se fija, lo que estoy marcando en azul, derivamos en función de x, ahora yo voy a derivar en función de y, ¿ok? Entonces me va a quedar, mantengo el 2x acá y acá lo que hago es, primero, bajo el exponente y este 2 que está acá es 3 menos 1. ¿Sí? Recuerden la función del exponente que está acá. ¿Ok? Eso me va a quedar 6x y cuadrado. ¿Ok? Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué pasa si yo hago esto en función de y? Si lo hago al revés. ¿Ok? Entonces tengo acá, y esta sí hagámosla juntos para que no piensen que solamente voy a leer los ejercicios y vengo a hacer como
leer la materia nomás. Hagámoslo juntos. Entonces, partamos, perdón, me equivoqué acá, debería ser en función de i. ¿Ok? Hagamos la derivada en función de i, aparte nos sirve para poder a nosotros practicar. ¿Ok? La derivada de i de x cuadrado y cubo. ¿Ok? Y esto va a ser igual a. Entonces, recuerden acá que en este caso, dado que estoy derivando en función de i, solamente tengo que considerar lo que estoy marcando, lo que estoy subrayando en verde. ¿Ok? Dado eso, lo que me va a pasar es que voy a mantener el x cuadrado, ¿sí? Porque es una constante, bajo el exponente y me va a quedar i3 menos 1. Por lo tanto, esto me va a quedar 3x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora, dado que me equivoqué en la notación, vamos con la segunda derivada. ¿Ok? Y ahora lo vamos a hacer en función de i. X, perdón, en función de x. Entonces va a ser la derivada en función de x de 3x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora, a diferencia del paso anterior, yo derivo en función de x. ¿Sí? Dado que yo derivo en función de x, mantengo el 3, bajo el exponente del x, x 2 menos 1 y cuadrado. ¿Sí? Soluciono esto y me va a quedar 6x y cuadrado. ¿Sí? Si se fijan y lo comparamos con lo que teníamos anteriormente, y acá se cumple lo que hayamos visto, que la segunda derivada al yo hacer la cruzada es exactamente igual cuando yo las hago intercaladas. Y ese es el teorema de la igualdad cruzada. ¿Sí? Entonces, justo en la página que viene después, para los que están anotando, viene acá el teorema, y si se fijan acá, se cumple lo que yo les comentaba de que existe este teorema de la igualdad cruzada. ¿Sí? Profe, y Cuénteme. ese 3y cuadrado por 2x, ¿ese 2 de dónde salía? Viene de acá. Fíjate que yo estoy trabajando con esta x que está acá, este x cuadrado que acabo de hacer un círculo rojo, y lo que va a pasar es que yo voy a bajar el exponente x 2 menos 1. Entonces esto me va a quedar igual a 2x. Y de ahí viene Ah, ya, ese 2x que está ahí. ya, profe. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, hablemos, creo que esto ya lo conversamos, que es el tema de la convexidad y la concavidad. Hablábamos de que convexidad es cuando es hacia arriba, concavidad es cuando es hacia abajo, con una carita triste, ¿sí? Pero cuando tengo dos funciones, acá cambia un poquito esto. ¿Y a qué me refiero con que cambie? Cambia desde el punto de vista de que yo ahora tengo las derivadas que son cruzadas, ¿sí? Es decir, tengo las derivadas, la de x, la de y, y la de x con y la de y con x, ¿sí? Entonces, veamos un ejercicio rápido respecto a qué es lo que sucede cuando yo hago esto. Entonces, fíjense acá. Tengo esta función f, que la tengo acá, ¿ok? Y esta función f tiene como primera derivada, si se fijan, yo voy a tener la derivada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Yo voy a estar derivando en este caso en función de x, por lo tanto mi primera derivada para las dos va a ser 2x y para y va a ser exactamente lo mismo, 2y, ¿ok? Y mi segunda derivada eh, y x, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo, 2 por x1 menos 1, y en este caso va a ser 2, que es lo que yo tengo ahí. ¿Ok? Para la x es exactamente lo mismo porque es la misma función. Por lo tanto, la segunda derivada de y después ustedes lo pueden revisar, es igual a 2.
¿sí? Si yo las derivo cruzadas, dado que la primera, si se fijan acá, la primera derivada de x es 2x. Si yo después derivo esto, acá me ando muy despistado hoy día, muy despistado hoy día. Eh, Ahí. Y este es x, no es y. Muy bien. Ahí. Si yo ahora las derivo cruzadas, esto que yo, el cuadradito azul que tengo acá, si se fijan, yo ya no tengo y para poder derivar cruzado. Por lo tanto, lo voy a marcar en verde, toda esta función es una constante. ¿Ok? Dado que es una constante, si se fijan, la segunda derivada, en este caso para las dos, que es exactamente igual, es 0. ¿Sí? Déjenme ver si tengo por acá algo vacío para poder comentarles qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar. ¿Ok? Dado que yo voy a tener, voy a anotarlo acá, dado que voy a tener 4 posibles resultados para mi segunda derivada, donde voy a tener la derivada con respecto a x va a ser igual a 2. Mi primera derivada con respecto a y va a ser igual a 2 también. Y mis dos derivadas cruzadas y con respecto a y igual la derivada cruzada de va a ser igual a 0. Yo esto lo puedo anotar en una matriz, ¿sí? Y cuando yo quiera calcular la concavidad, voy a necesitar una matriz que se llama matrices hessianas, ¿ok? Hay un ejercicio de esto en la tarea, que lo tengan en consideración, ¿sí? ¿Y a qué se refiere la matriz hessiana? Piensen que yo voy a anotar en un cuadradito, ¿sí? Voy a anotar acá, voy a tener acá la X, la Y, la X y la Y. ¿Ok? Por lo tanto, esta que está acá va a ser lo mismo que si yo tuviese la derivada doble al cuadrado, la derivada de xy, la derivada de y con x, y acá la derivada de y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir, si ustedes se acuerdan, un poco complicado traerlo ahora, pero el determinante de esta matriz tiene que ser, si es mayor a 0, es convexo, y si es menor a 0, cóncavo. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿cómo calculo yo el determinante? Entonces, tomemos acá los datos que yo tengo acá guardados, ¿sí? Y los voy a poner en mi matriz hessiana. Tengo el ejercicio ahí para que lo vamos a ver después más ordenadito. Mi matriz hessiana va a ser la primera derivada de las 2x, si se fijan acá es 2, que la acabo de hacer en un circulito. Las derivadas cruzadas van a ser igual a 0. Y mi segunda derivada en función de y es 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo calculo el determinante de esta matriz? Es simple. Lo voy a anotar en verde. Multiplico 2 por 2 en este caso y le resto la otra multiplicación cruzada. Entonces, en este caso sería 2 por 2 menos 0 por 0. Y en este caso es 4. ¿Sí? Y eso siempre va a ser así. En una matriz de 2 por 2 siempre va a funcionar esto. ¿Sí? Es muy difícil. ¿De dónde saqué el 0? Ok. Fíjense acá. Voy a volver al ejercicio anterior. Déjenme volver para... Acá está. La primera derivada que nosotros habíamos calculado de x, ¿sí? Era 2x. Está acá. La voy a marcar con... Déjenme marcarla acá con amarillo. ¿Sí? Es 2x. Dado que ese 2x no tiene y, al yo derivar por segunda vez, se me va a convertir en 0, porque es una constante. Yo no tengo y. Si yo tuviese que derivar cruzado, como me sucede en este caso de acá, que yo le puse una flechita ahí. Dado eso, consigo los ceros. ¿Sí? Si se fijan acá, es lo mismo que si yo tuviese acá x, y, perdón, y acá x, y. ¿Ok? Entonces calculo este determinante y ese determinante me va a dar mayor que 0. Si es mayor que 0, es convexo. Si es menor que 0, me va a dar punto de silla
o me va a decir que en el fondo no tiene solución. ¿Sí? El ayudante va a ver más cosas de esto conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Así que no se preocupen si quedaron un poquito atrás en la explicación. ¿Ok? Entonces, habíamos visto esto de cómo calcular las funciones cuadradas y quería llegar justo a esto que no alcanzamos a ver la clase pasada y que va a ser lo que va a terminar, con lo que voy a terminar esta clase, ¿sí? Que son las derivadas implícitas, ¿sí? Las derivadas implícitas se utilizan cuando una función de varias variables no está explicada de forma explícita, sino que está definida por una ecuación que es implícita, ¿sí? Ustedes dirán, pero profesor, ¿qué me está diciendo? ¿Ok? En, en economía generalmente hay muchas derivadas o expresiones que se calculan como derivada implícita. La más común de todas es la elasticidad. Si ustedes se acuerdan, en economía, cuando yo hablo de la elasticidad, es, por ejemplo, cómo el consumo se mueve cuando yo tengo, por ejemplo, más dinero. Yo sé que debería ser positivo, pero no tengo una forma de poder cuantificarlo. Yo sé que si tengo más dinero, consumo más. Y eso es algo que se sucede. O, por ejemplo, también tengo la relación que existe, ponte tú, por ejemplo, en macroeconomía, entre el gasto del gobierno. Si el gobierno gasta más, hay más dinero en la economía y por lo tanto hay más inflación. ¿Sí? Porque yo lo que hago es expandir la demanda. Insisto, son relaciones que suceden, pero yo no tengo cómo definirlas definirlas de forma como como a partir de una fórmula en particular. ¿Sí? Entonces ustedes se preguntarán, entonces si yo no tengo una forma de poder calcularlo, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Y a partir de eso hay una forma de poder hacerlo. ¿Sí? Cuando yo hago la derivada normal, yo sé que hay una función que está detrás y esa sería como la derivada explícita, que es lo que hemos visto estas últimas dos clases pasadas. ¿Sí? Pero en el caso de la derivada implícita, cuando yo la trato como si fuese una incógnita más. Trato de poder calcular de qué forma se comporta la derivada implícita. Entonces, yo siempre he pensado que la mejor forma de poder ver esto es con un ejercicio. ¿Sí? Entonces, tengo la siguiente función y después, cuando pasemos a la clase de hoy día, a la clase 3, vamos a ver principalmente cómo esto funciona en contextos más aplicados. ¿Sí? Entonces, tengo esta ecuación explícita que es, tengo x, y z y los tres suman 5. ¿Sí? Yo no sé cómo funciona z, pero sé que depende de x y de y. Es decir, yo lo puedo derivar. Por lo tanto, yo tengo que calcular cuál es la relación entre z y x. ¿Sí? Que es, por ejemplo, lo que comentábamos. ¿Cuál es la relación que existe entre eh, una variable y otra, que podría ser en este caso el consumo y un bien en particular. ¿Sí? Entonces, hagamos la derivada. Derivemos primero en función de x y veamos qué es lo que sucede. Recuerden lo que yo le había comentado en la clase pasada. Ante cualquier duda, derive e igual a 0. ¿Ok? Entonces, voy a derivar x más y más z. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es que voy a reorganizar esto. ¿Ok? Voy a reorganizarlo de la siguiente forma, que es muy simple. X más y más z menos 5 igual a 0. ¿Por qué lo hice así? Para yo poder, de cierta forma, igualar esto a 0. O sea, derivo e igualo a 0. Es una forma conveniente de poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá, yo voy a derivar en función de x esta función. ¿Ok? Voy a tener x acá. Y ustedes me dirán, ya, o sea, lo estoy subrayando con azul. Y también voy a tener x en z, ¿sí? Pero no sé cuál es la función. Ustedes me preguntarán, pero profesor, cómo sabe que hay x en z? ¿Y cómo lo va a derivar? La idea es que yo lo voy a dejar expresado como una función y la voy a despejar. Y lo van a ver automáticamente. Ustedes me dirán, ¿y cómo sabe usted que está en función de x y z? Porque el enunciado me está diciendo que z depende de x y de y. ¿Sí?
Entonces, voy a derivar. Si se fijan acá, y en este caso va a ser una constante y por lo tanto se me va a ir. Por lo tanto, cuando yo derive, me va a quedar x1 por x1 menos 1 más 0, que viene de la y, más, y a esto lo voy a dejar expresado como la derivada de z dividido por la derivada de x. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esto? Es una relación que no sé yo cuánto es, pero yo la puedo cuantificar. Puedo saber cuánto vale. Y esto va a ser igual a 0. Recuerden que esto de acá va a ser igual a 1. Por lo tanto, esto me va a quedar 1 más 0 más la derivada de z dividido por la derivada de x. Igual a 0. Voy a despejar esto que está acá. Y me va a quedar que la derivada de z dividido por la derivada de x va a ser igual a menos 1. Solamente yo lo que hice fue pasar el menos 1 restando para el otro lado. ¿Ok? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo, yo no sé cómo se comporta z, no sé cuál es su función, pero sé que la relación entre z y x es menos 1. Por lo tanto, si yo aumento x en 1, z reduce en 1, manteniendo todo el resto constante. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Y acá lo tengo anotado en el. Acá lo tengo desarrollado en la última lámina. Acá está la derivada. Si se fijan acá, lo puse en verde. Y la interpretación es, que es lo que yo les comentaba. La derivada es menos 1, que indica que un aumento en 1 en x reduce en z en menos en 1, manteniendo todo constante. Si yo verifico esta función, utilizando este punto que está acá, porque ahora voy a tener x, y z, se me cumple la ecuación. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aumento el x en 1? ¿Sí? Si yo aumento x a 2, es decir, a 1, y mantengo la y constante, que es lo que subrayé en verde, sí o sí me va a pasar lo siguiente. Me va a pasar que yo voy a tener x más y más 5, más z va a ser igual a 5. Yo ya sé que x va a ser igual a 2, y va a ser igual a 2, a 2, a 2. Voy a tener z, y esto va a ser igual a 5. ¿Sí? Por lo tanto, ahora yo lo que tengo que hacer es despejar z. Yo sé entonces que z, si yo paso los dos los paso restando, me va a quedar 5 menos 2, y esto va a ser igual a 1, perdón. A 1. Por lo tanto, se me cumple. Si yo aumento x a 2, en comparación con el ejemplo que acabamos de ver, z sí o sí va a ser dependiente del otro y va a bajar a 1. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán, profe, igual abstracto el ejercicio que hizo. Y yo estoy de acuerdo con usted. Bastante abstracto el ejercicio que hice. Pero tengo en la próxima clase, que la voy a proyectar de inmediato, tengo eh, mm, un ejercicio con economías. Entonces, con este ejercicio con economías, yo puedo. ¿Profe? Cuénteme por mientras yo me cambio de, de aplicación. O Para perdón, de aclarar, clase. para Aclare, aclarar una duda. O sea, cuénteme. siempre cuando sea menor a cero va a ser implícito, ¿cierto? El No ejercicio. necesariamente, no. No necesariamente. Es una piensa lo que es como una relación de dos variables. Por ejemplo, lo que sucede ahora con el tema de las bencinas. Yo sé que eh, si sube el precio del petróleo, ¿sí? Directamente va a subir el precio de las bencinas, ¿sí? Pero eso es una relación que yo sé que es directa. El tema es cuánto sube. Y hay modelos para que suban eso. Por ejemplo, si el precio del petróleo sube
no sé, 50 pesos, ¿sí? ¿Cuánto va a subir el precio de las bencinas? Yo le aseguro que no es 1 a 1. Tiene otra relación. Estoy tratando ahora de cambiarme de clase, pero tiene otra relación. Y esta relación, claramente, en el fondo, es algo que... uy, ¿me cambió o no? No, no cambió. Excelente. Entonces lo que estoy tratando de poder hacer son relaciones principalmente. Son relaciones entre dos variables que yo claramente no puedo cuantificar o no tengo las herramientas para poder cuantificarlas. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Déjenme cambiarme porque estoy me voy a mover a compartir pantalla, inicial, y es este ejercicio que está acá. Me avisan si me siguen escuchando, que la vez pasada me pasó que me cambié de clase y se anduvo perdiendo el audio. Me deberían seguir escuchando. Te escucho, profe. Perfecto. Ya, entonces, acá tengo otro ejemplo, para que pasemos a esto y sigamos avanzando. Fíjense, tengo una economía cerrada, ¿sí? Acá una economía sin intercambio, donde, si ustedes se acuerdan, el PIB de una economía, que son todos los bienes y servicios que una economía produce, está dado por, déjenme poner acá para poder anotar, porque si no, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Tengo consumo, inversión y gasto. Son las tres cosas que tiene una economía cerrada, ¿sí? Entonces, generalmente la gente consume dependiendo del ingreso disponible, ¿sí? Y el ingreso y el gasto son exógenos. ¿A qué se refiere que son exógenos? Que no dependen 100% de la forma en la que yo estoy tratando esta función, ¿sí? Dado eso, va a existir una relación implícita en la cual el consumo va a depender de el ingreso disponible, que es cuánto yo gano y cuánto la gente gasta, ¿sí? Entonces, a partir de eso, lo que yo tengo que hacer es calcular la elasticidad de, en este caso sería el PIB, que está acá, con respecto eh, al gasto, utilizando derivadas implícitas, ¿sí? Que es el ejemplo que yo tengo acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjenme cambiarme acá con mi torpedito que tengo por este lado, ¿sí? Voy a sustituir, voy a tener I, que va a ser el PIB, va a ser menos esta función que está acá. Yo sé que esta función que está acá la puedo armar con esta función que está acá al otro lado, ¿sí? ¿Cuál es esa función? Si ustedes se acuerdan de sus cursos de economía, el consumo yo lo puedo armar como el consumo base de la economía más, que en este caso sería el consumo como básico, y el consumo discrecional, es decir, el consumo que depende de la cantidad de riqueza que tenga un país, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a reemplazar este C que está acá por esta fórmula que está acá, ¿sí? Esto me va a quedar el consumo normal más C1 más I con respecto a T. Creo que no voy a hacer el ejercicio, lo voy a explicar mejor, si no se me va a ir toda la clase tratando de explicar este ejercicio, ¿sí? Entonces, acá está la sustitución. Si se fijan, es la variable que yo tengo acá y la sustituyo acá, ¿ok? Y mantengo el resto, mantengo el gasto y mantengo la I, que es lo mismo que está arriba. Lo único que hice fue sustituir C en mi variable de el PIB, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar acá? Me va a pasar que voy a tener la derivada de todo esto, ¿sí? De todo esto con respecto al gasto, ¿ok? Entonces, si se fijan acá está la derivada con respecto al gasto. Tengo el Producto Interno Bruto, el consumo básico y esta parte de acá es el consumo discrecional, ¿ok? Y mi gasto. Entonces, si yo derivo esto, que esto sí lo voy a hacer, que va a ser igual a, déjeme borrar acá para que hagamos la derivada entre todos. Profe, Cuénteme, y ahí cambia los signos, po, ¿o ¿no? ¿cómo cambian los signos? Porque como es
el C0 más C1 y después pasa a ser menos C0. Ah, claro, sí, porque fíjate que acá hay un paréntesis que está antes, porque Ya, y eso ahí el consumo va restando. claro, ya me cambia los signos de todas las otras. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Y esto va a ser igual a... Uy, se me quedó pegado acá. Se me quedó pegado. Y menos C0, lo tengo acá. Déjenme. C0 menos C1 y más C1T menos G. ¿Sí? Y esto es todo para una economía cerrada. Y esto lo igualo a 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo sé, dada la función que tengo acá arriba, que es la función del PIB, que todo lo que esté con I va a tener gasto adentro. ¿Por qué? Porque es PIB. Entonces yo sé que el PIB, dado lo que habíamos comentado anteriormente, depende del gasto. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener acá, y dado que yo no sé cómo esto se comporta, va a ser delta I con respecto a delta G menos, y acá voy a marcar todo lo que se va. ¿Ok? Esto se va porque no tiene I ni G adentro. Y esto de acá también se va porque la T también es una constante que no depende de G. No depende del gasto porque eso va a depender principalmente de la producción de la economía. ¿Ok? Dado eso voy a tener C1 por delta I dividido delta G. ¿Sí? Y si se fijan acá, voy a derivar G en función de G. Por lo tanto, cada vez que yo derive esto, me va a quedar 1 por G elevado a 1 menos 1. Y esto de acá es igual a 1 y esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar la relación entre el crecimiento y el gasto. ¿Sí? Y esto yo lo voy a factorizar. Me va a quedar 1 menos C1 menos 1 igual a 0. Paso el menos 1 para el otro lado. Esto me va a quedar delta I dividido delta G por 1 menos el consumo discrecional. Va a ser igual a 1. Y lo que me está diciendo es que la relación entre el consumo y el gasto va a ser igual a 1 dividido 1 menos C1. ¿Sí? Entonces, ¿qué intuición tiene eso detrás? Y lo voy a pasar justo acá abajito porque acá está desarrollado. C1 es la propensión marginal a consumir o el consumo discrecional, es decir, el consumo que depende principalmente de la renta de la gente. ¿Sí? Dado eso, si el consumo se mueve entre 0 y 1, la relación entre, que es lo que me está diciendo acá, que lo acaba de marcar en verde, la relación entre el crecimiento y el gasto va a ser mayor a 1. Es decir, que es lo que decía Keynes, si yo gasto más, en general los países deberían gastar más porque yo estoy haciendo que la gente consuma más. ¿Sí? Y esa es una forma de yo poder calcular esto. ¿Sí? Hasta acá va a llegar la ayudantía. El ayudante de ahí cuando llegue, él va a ver todo, va a ver derivadas parciales y va a ver derivadas implícitas. ¿Sí? Para que ahí, si tienen alguna duda respecto a la forma en la que se hacen los ejercicios o la intuición que está detrás, le hagan hartas preguntas al ayudante. Aprovechen al ayudante, el ayudante es súper bueno. El ayudante fue ayudante, ha sido ayudante en varias universidades, entonces él de partida va a tener 1 hora y media para responder todas sus preguntas y tiene harta paciencia. Entonces me dijo el otro día que estaba re preocupado porque en el fondo quería que ustedes aprendieran, así que aprovechen al ayudante que a diferencia de mí no tiene la obligación de pasar contenido en ciertas clases. Así que está bien, aprovechen al ayudante. ¿Sí? Cualquier duda recuerden que también me pueden escribir. Les voy a les debo el ejercicio que vimos en la clase vimos en el hace un rato atrás y también se los voy a subir solucionado para que lo puedan tener también y lo puedan usar en la tarea. ¿Ok? Eso. Pasemos a qué es lo que puedo hacer yo ahora con las derivadas parciales y las derivadas en general y para qué sirve y podríamos decir, porque ustedes se preguntarán, profe, pero ¿sabe qué?
vimos derivadas normales, derivadas parciales. Yo sé que me sirven para todo lo que tiene que ver con todo ese ceteris paribus y dejar todo constante y todo fijo. Pero ¿para qué me va a servir esto? Y para lo que le va a servir es para lo que vamos a ver ahora, que es el corazón probablemente de esta primera unidad que tiene que ver con optimizaciones, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con optimizaciones? ¿Se acuerdan cuando veíamos que si yo derivo la primera vez y la segunda vez puedo saber si es máximo o mínimo local? ¿Sí? Eso lo que hicimos en la clase pasada se llaman optimizaciones. ¿Sí? Y para eso yo tengo dos cosas que son muy importantes, que son las condiciones de primer orden y condiciones de primer orden. Para efectos de lo que vamos a ver en el curso, condición de primer orden se va a llamar CPO, ¿sí? Muy sugerentemente, condición de primer orden. Y la de segundo orden se va a llamar CSO, ¿ok? ¿Y qué es esto? CPO, o la condición de primer orden, es la primera derivada igualada a cero, ¿sí? Y la condición de segundo orden es la segunda derivada. Y lo que yo hacía era ver, recuerden, si era mayor, menor o si estaba en un punto de inflexión. Eso es lo que vamos a hacer ahora con las funciones, ¿sí? Y esto se llama optimización. ¿Ok? Entonces, la condición de primer orden acá dice son herramientas para identificar y clasificar puntos críticos de una función utilizados para optimizar, conocido también como maximización o minimización, ¿sí? Por eso hablábamos en la segunda derivada, evaluábamos si era punto máximo o punto mínimo, la clase pasada, ¿sí? Para eso nos sirven las derivadas, y cuando son derivadas parciales las necesito porque necesito saber si son máximo en las dos variables. Tengo que buscar máximo en la X y máximo en la Y, por eso se pasan antes, ¿sí? Entonces, la de primer orden determina dónde la función tiene un punto crítico. Acuérdense que era despejar las funciones, derivar y igualar a cero. Y la segunda es para saber si se clasifica este punto crítico como máximo, mínimo o punto de silla, evaluando si es convexa o es cóncava, ¿sí? Y acá entra la segunda derivada, que era lo que nosotros hablábamos, que acuérdense, si la segunda derivada era mayor a cero, creo que era convexa, si era menor a cero, era cóncava, ¿sí? Y lo que vimos recién, que le voy a pedir al ayudante que lo vea harto, porque hay un ejercicio de esto en la tarea, son las matrices hessianas, ¿sí? Entonces ahí le voy a pedir al ayudante que haga harto hincapié en esto. Voy a traer un ejercicio de matrices hessianas para la próxima clase, para que ustedes también lo puedan ver. Es muy difícil que lo preguntemos en algún control, porque es un nivel un poquito más arriba de lo que ya hemos visto, pero puede que salga por ahí, ¿sí? Entonces, la condición de primer orden, conocida, recuerden, CPO, ¿sí? Y en la práctica es yo derivo igual a cero, ¿ok? Entonces dice, para una función univariada, es decir, una derivada normal, yo derivo en función en este caso de x igual a cero. Y para una multivariada o una derivada parcial, ¿sí? Calculo las dos derivadas parciales y derivo a cero. ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, si se fijan, yo voy a tener un punto crítico y en este otro voy a tener dos puntos. ¿Por qué voy a tener dos puntos? Principalmente porque tengo dos variables, ¿sí? Tengo la x y tengo la y, ¿ok? Entonces, recuerden, esto es lo que habíamos hecho hace dos clases atrás, donde yo tenía una función que en este caso es x cuadrado. Si yo la derivo en este caso, de f partido por dx, ¿sí? Esto va a ser igual a, bajo el exponente, y me va a quedar x, 2 menos 1, 2x, que es lo que tengo acá, ¿ok? Dado que esto yo lo tengo que igualar a 0, en este caso va a ser 2x igual a 0, paso dividiendo el 2 y me va a quedar que x va a ser igual a 0. Ese es mi punto crítico, que es lo mismo que está puesto ahí en la lámina, ¿sí? Condición de segundo orden.
lo habíamos visto también, que es la segunda derivada. Si es la segunda derivada para una función univariada, basta con que yo derive por segunda vez y se tiene que cumplir lo siguiente. Acuérdense, si es mayor a 0, era mínimo, y si es menor a 0, es máximo. Que hicimos ejercicios de esto, ¿sí? Yo entiendo que Emilio va a llegar más tarde y él también va a hacer ejercicios de esto porque le pedí que hiciera ejercicios de lo que no vimos la clase pasada, ¿sí? Y lo que también vimos hace un ratito atrás, que es cuando es multivariada, acuérdense que acá yo voy a tener, es como si yo tuviera x, y, x, y. Si se fijan, tengo acá la x dos veces, donde estoy marcando en rojo ahora, acá la y dos veces, y el resto son las derivadas cruzadas, ¿sí? ¿Y cómo calculo yo el determinante de esto? Y esto, vamos a ver una unidad entera de cómo hacer esto. Si yo tengo A, B, C y D, el determinante de esto es A por D menos C por B, o B por C. Es lo mismo, ¿sí? Y acá, acuérdense que se cumplen las mismas condiciones de arriba. Si es mayor a 0, es cóncava o es mínimo. Si es menor a 0, es máximo o es convexa. ¿Sí? Se lo voy a anotar acá. Mayor a 0, esto es mínimo, o cóncava. Acuérdense que si es cóncava es carita feliz, ¿sí? Y si es menor a 0, es máximo o es convexa ¿No es al revés? o es carita triste. No, ¿sabe por qué no es al revés? Porque si es cóncava, acá justo tengo algo para poder seguirme. Si es cóncava es así, está feliz. Entonces, por lo tanto, el punto que yo voy a optimizar es este que está acá, que es un mínimo. Si es convexa, carita triste, ¿sí? Y este sería mi máximo, ¿sí? Insisto, nunca se me va a olvidar cuando mi ayudante me dijo convexa viene de y de ahí está contento. Es que la convexa era una cara sonriente, según Sí, pues, lo que tenía anotado. sí, pues, si es convexa, yo lo que voy a calcular es este punto mínimo que está acá, el punto más bajo de la curva. Y si es cóncava, es al revés, es carita triste, y por lo tanto, yo lo que voy a calcular es el máximo. ¿Lo noté bien? Sí, está bien. Si es mayor a 0, es mínimo, es máximo, o mínimo. Sí, mínimo. Sí, 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 mínimo, y por lo tanto es cóncava, y si es menor a 0 es máximo, y por lo tanto es convexo. Profesor, Sí, eh, cuéntame. la, la concavidad es tristeza Sí, Sí, y la convexidad es felicidad. alegría, Exacto. pero usted lo tiene al revés. lo tiene al revés, po. Ah, puede ser. Las caritas. Eso, nos enseñó la trampa y Caí yo en la trampa. cayó en la trampa. Eso es lo que trataba de decir. Ah, perfecto. Ya. Me da risa, pues uno siempre tiene este profesor que dice como, no, sí está bien, pero en realidad no está bien, po. No, y para arreglarla siempre dice así como, no, es que quería saber si estaban atentos. En realidad nunca es así. Nunca es así. ¿Ya? Entonces, hagamos este ejercicio que tengo acá y clasifiquemos si es máximo o mínimo utilizando la matriz hessiana. ¿Ok? Eh, déjenme, acá lo tengo acá. Entonces, condición de primer orden, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, condición de primer orden es yo derivo igual a 0. ¿Ok? Déjenme acá ordenar que tengo todo un poco muy lejos. ¿Sí? Entonces tengo la derivada de f de derivada de x. ¿Ok? Y acá voy a ir más rápido para que vayamos avanzando. Si se fijan acá, estoy derivando en función de x, por lo tanto tengo x acá y x acá, lo estoy marcando en rojo.
¿Ok? En este caso, la y no me sirve, no la voy a utilizar porque es constante. ¿Sí? Si aplico la derivada de la potencia, que ya a esta altura se la deberían, la hemos visto tantas veces que ya es de memoria, pero igual la voy a anotar. 2 menos 1 más 4x 1 menos 1. Y esto, acuérdense, igual a 0. Por lo tanto, más 4 igual a 0. ¿Sí? Despejo la x. ¿Cómo la despejo? Primero, paso restando el 4 y paso dividiendo la x. Me va a quedar x menos 4 dividido 2. ¿Cuánto es eso? Menos 2. Ese es mi primer punto crítico, en función de x. Hago lo mismo con la y. Ahora, me va a quedar derivada de... Está pasando un camión de bomberos acá, tengo una subestación de bomberos cerca, así que... Ya, ¿dónde tengo y acá? Tengo y solamente en el que está al medio, que es 2y cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, este que está acá para este caso y este que está acá no me sirven. ¿Por qué el x del 4 desaparece? Porque es 1 menos 1. Por lo tanto, este de acá me va a quedar x igual a 0 y x igual a 0. Todo número elevado a 0 es igual a 1. ¿Sí? Menos el 0. Entonces, en este caso, me va a quedar 0, que es lo que viene del x cuadrado, más, derivo esta la y. 2 por 2y 2 menos 1 más 0 igual a 0. Derivo igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar esto? Me va a quedar 4y igual a 0. Paso restando el 4, que en realidad no me sirve para nada, en este caso. 0 dividido en 4 igual a 0. Y este es mi segundo valor. Por lo tanto, mis puntos críticos al tiro. Mi punto crítico x como y es menos 2,0. Ahora sí. Consulta, por ejemplo, Cuéntame. x cuadrado y 4x son constantes, por lo tanto no se considera porque estamos... Estamos derivando en eh, función de y. pero es necesario ese paso de 0 más... No, yo lo hice porque hay... ¿se podría hacer? Sí, claramente se puede obviar. Ok. ¿Sí? Ya, esa es mi condición de primer orden. Entonces, igualé y derivé igual a 0. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Voy a hacer una línea acá. Condición de segundo orden, ¿sí? Y las condiciones de segundo orden en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Derivar nuevamente, ¿sí? Y hacer las derivadas cruzadas. Cuando yo hago la derivada cruzada, acuérdense, yo puedo hacerlo una sola vez. No es necesario que la haga dos veces porque ya sé que valen lo mismo, que es lo que vimos hace un rato, hace como media hora atrás. ¿Ok? Entonces, voy con mi derivada en función de x. ¿Ok? Entonces tengo que derivar esta función que voy a marcar en verde ahora, que es 2x más 4. 2x más 4. Voy a borrar esto que está acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, si se fijan, yo solamente voy a derivar el 2x que está acá. Dada la condición que ya vimos, que es la derivada de la potencia, esto me va a quedar 2 por x 1 menos 1, que esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, mi segunda derivada va a ser igual a 2. Ok.
Entonces, sigo. La segunda derivada con respecto a y. Batería baja, batería baja, batería baja, batería baja. Si no, problema. Profe, y ahí el 4 no se considera nomás. Es constante. No, porque yo considero, yo tomo esta que está acá, que la voy a marcar al tiro. Justo me vio, la voy a marcar en rojo. Ah, ya. ¿Sí? Entonces justo la voy a poner acá. 4i. ¿Sí? Dado que tengo el 4i, acá me pasa exactamente lo mismo. 4 por i 1 menos 1. Que esto yo ya sé que es igual a 1. Por lo tanto, mi segunda derivada es 4. Pero preguntaba por ¿Ok? el 4 de arriba, ¿no? De la Claro. primera. No, el compañero. Ah, El 4 que está Sí, en la el de la 2x más 4. 2x más 4. Claro. sí, el 4 se va porque no tiene, perdón. El 4 se va acá porque X. no tiene x. Por eso se va. Ya. Es una constante. Entonces pasa exactamente lo mismo que vimos anteriormente. Dado que no tiene x, yo no la derivo y me queda igual a 0. ¿Ok? Ya, me falta ahora la cruzada. Puedo elegir cualquiera de las dos funciones. Voy a elegir la más fácil, que es esta que está acá. Voy a elegir la de i. ¿Por qué voy a elegir la de i? Porque es la más fácil. No, voy a elegir la otra. Dejamos la otra. Ya, entonces, voy a derivar en función de i, x. ¿Ok? Entonces, vamos a derivar en función de y voy a derivar la que está en verde. 2x más 4. Y acá, si se fijan, ninguno de los dos tiene y. Por lo tanto, son dos constantes. Al ser las dos constantes, esta derivada automáticamente me da 0. ¿Sí? Y si la hacen al revés, que es la derivada de x de, y lo voy a anotar acá, 4i, también me va a pasar exactamente lo mismo, que va a ser igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, mi matriz, ya tengo todos los datos para hacer mi matriz hessiana. Tengo la segunda derivada de x, la segunda derivada de y las derivadas cruzadas. ¿Sí? Justo en la página que viene ahora está el ejercicio ordenado. Yo siempre tengo el ejercicio ordenado porque es mucho más fácil explicarlo así. Si se fijan acá, de lo que vimos de la matriz hessiana, voy a tener acá x, y, x, y. Tengo acá la segunda derivada de x, que la vimos ahí. Acá tengo la segunda derivada de y, que las tengo acá. Y los ceros son los ceros que se desprenden de esto que acabo de marcar con un triángulo rojo. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan de lo que acabamos de ver, tengo que calcular el determinante de esto que está acá. ¿Sí? Y el determinante, voy a anotarlo acá para que lo tengan a mano. A, B, C y D va a ser igual a A por D menos C por B. ¿Sí? Que en este caso es 2 por 4 y acá falta el menos 0, que es lo que acabo de subrayar con azul. ¿Sí? Dado que es mayor a 0, es mínimo. ¿Sí? Y por lo tanto, al ser mínimo, es Convexa. cóncava. Convexa. 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 Convexa, pues, profesor. ¿Por qué? Ah, toda la razón. Toda la razón. Convex. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Lo entendimos Yo. por lo menos. Ah, porque Bien, lo estamos debatiendo. bien, bien.
Bien, bien. Ya, hay un ejercicio en la tarea que es exactamente, que hay que hacer exactamente esto. Así que para los que ya van un poquito más adelantados, hay un ejercicio que no lo hice yo, lo hizo el profesor Diego Balda, así que yo hice otro tipo de ejercicio. Así que ¿Para cuándo es la tarea, profesor? para el 6 de abril, así que tiene tiempo. Son 12 ejercicios. ¿12? 12, ¿sí? Algo Usted poco. piensen lo que el de la tarea, nosotros vamos a sacar ejercicios parecidos para hacer la prueba. Entonces, la tarea está pensada para que ustedes la hagan como método de estudio para la prueba. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hizo eso? Por dos cosas. Uno, porque así yo puedo preguntar cosas parecidas y ustedes me dicen, y ustedes después no me pueden reclamar de que yo no pregunté cosas que a mí se me ocurrieron. Y lo otro, porque me ha pasado que en estos cursos que son de continuidad, ustedes les cuesta encontrar el tiempo para poder estudiar. Entonces, con las tareas, yo de cierta forma los obligo a estudiar y a hacer la tarea a conciencia. ¿Y a qué me refiero con a conciencia? Dado que es en parejas, uno tiende a separar esto y decir, como, ¿sabéis que yo voy a hacer 6 ejercicios y tú haces los otros 6? Tú que te manejas más en derivadas por definición, a ejercicios de derivada por definición. Tú que te manejas más en ejercicios de condiciones de primer y segundo orden, a los ejercicios de condición de primer y segundo orden. ¿Qué problema tiene eso? Es que yo voy a preguntar todo, en teoría. Vamos a preguntar todo. Entonces, como que la idea es que igual se manejen con esto. Yo no tengo problema de que tengan las respuestas de la prueba a mano, o las tareas que hicieron, para que puedan ir copiando. No tengo problema. A mí lo que me importa es que ustedes aprendan. Sí, Profe, eso. Cuénteme. mi duda ahí es, vamos a desarrollar la guía y todo que se entrega hasta el 6. Y Sí, la evaluación es el 7, ¿o no? sí. ¿Y qué pasa si lo que dice estaba malo? Piense que no le puedo subir la pauta antes de la prueba. La, No, la- no, la no, sí, idea, po. Pero la corrección de los ejercicios, eso va a estar Ah, antes. no, Eso tampoco. tampoco. claro, porque si se Vamos entrega el 6, el 7 va vamos a que salga. experimentar en ambos casos entonces. Es almuere nomás, profesor. Exacto. Profesor, Ah, Pero Pero ¿cómo no va a revisar los pero ejercicios? siendo bien honesto, hay muchas fuentes que ahora existen donde ustedes pueden revisar si sus ejercicios están buenos o están malos. estoy viendo pero sí. en el Teams donde está compartido y hay ¿Mm? una actividad que tiene fecha para el 6, pero son 6 Esa es, po. ejercicios. No, 6 ejercicios. son 12. Ah, puede que lo haya subido mal. Deme un segundo. Ya. Es que cada No, déjenos ejercicio 6. tiene 2 ejercicios. Sí, es que cada ejercicio tiene 2 ejercicios al mismo. Ahí está Están los por 12. tema. Los Sí, 12. sí, no me equivoqué. Ahí está el tema, ya. No estaba tan pago como hoy día. No, si lo mandé bien. Lo revisé 3 veces antes de mandarlo. Profe, ¿la evaluación va a ser algo parecido a la tarea? Ser algo parecido a la tarea. Por eso nosotros hacemos las tareas parecidas a los controles. ¿Cuántos ejercicios eran en la prueba, profe? 4, 5. Ah, ya. Van a ser, probablemente, el otro día lo conversamos, probablemente van a ser 2 ejercicios más largos y 2 ejercicios más cortos. Así que, pero no se preocupen, o sea, no se me van a ir ¿cómo se llama? Las cabras para el cerro. Ya, déjenme avanzar en este ejercicio. ¿Por qué? Porque este ejercicio es distinto a lo que vimos anteriormente. Anteriormente, y lo que acabamos de ver, se llaman optimizaciones sin restricciones. ¿A qué me refiero con restricciones? Y es lo que aparece acá en este ejercicio. Generalmente cuando yo trato de optimizar algo, el principal problema que voy a tener es, por ejemplo, a ver, yo quiero hacer una fiesta, me quiero casar, quiero hacer un matrimonio. ¿Cuál es mi restricción? Primero, la cantidad de dinero que yo tengo para poder invitar gente, ¿sí? Y uno de los problemas que tengo con esto es que yo tengo que considerar eso. Tengo que considerar que tengo que arrendar el local, que puedo invitar a cierta cantidad de gente y eso se llaman restricciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, si se fijan, tengo una empresa que asigna el presupuesto, una empresa de televisión que asigna su presupuesto entre 2 canales. Uno de televisión digital y otro de televisión normal. Que es muy común, por ejemplo, muchos canales ahora tienen su canal de YouTube donde transmiten todo el día y otros que transmiten su programación también en la televisión normal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que voy a hacer es que voy a vender dentro de esos canales. Y tengo esta función que está acá, que si se fijan va a depender de X y de Y.
¿sí? Y va a tener como restricción lo que lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Acá vamos a hacer algo que se llama sustitución. ¿Sí? Vamos a simplificar este ejercicio. Vamos a pasar de un ejercicio de dos variables a un ejercicio de una variable. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo lo va a hacer? Si se fijan, yo puedo dejar y como si fuese, en este caso es el presupuesto de la televisión digital, como el presupuesto, como lo que me va a quedar entre el presupuesto menos el presupuesto de la televisión normal. ¿Sí? Por lo tanto, yo en mi función de ventas, que va a ser B igual de X, Y, puedo reemplazar la Y dentro de esa función y dejarlo todo en función de X ahora. Entonces me va a quedar 100X menos X cuadrado más 50 por P menos X menos P menos X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, resuelvo esto. Me va a quedar 100X menos X cuadrado más 50P menos 50X menos, y acá, cuadrado del binomio. P cuadrado menos 2PX más X cuadrado. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma que es más fácil, que está es como está solucionado. Entonces esto me va a quedar 100X, lo estoy haciendo bien ordenado, más 50P menos 50X menos P al cuadrado menos más, perdón acá, 2PX. Recuerden que un menos antes te cambian todos los signos que están adentro, menos X cuadrado. ¿Sí? Entonces, números como términos semejantes, como diría mi profesor del colegio. Esto que tengo acá, esto que tengo acá, y estos dos que tengo ahí. ¿Ok? ¿Cuánto me va a quedar esto? Me va a quedar, perdón, 50X menos 2X cuadrado más 50P menos P cuadrado más 2PX. ¿Sí? Y esa es mi función. ¿Ok? ¿Qué hago con esto? Ante la duda, y dado que yo tengo que maximizar el presupuesto de esto, voy a primero condición de primer orden, es decir, derivo igual a 0, y después condición de segundo orden. ¿Sí? Acá en el ejercicio, en la forma en la que está solucionado, lo voy a dejar hasta acá por mientras y lo voy a terminar de solucionar la próxima semana. ¿Ok? Porque no alcanzo y va a empezar la ayudantía y quiero que estén un buen rato con el ayudante, porque si no voy a quedar a media. Si ustedes después revisan la forma en la que está solucionado en el, en la lámina que yo les pasé, está solucionado de otra forma. ¿Por qué? Porque utiliza regla de la cadena. Entonces, la próxima semana me quiero centrar en solucionarlo de las dos formas, para que les quede de las dos formas claro cómo solucionar este problema. Y hay otra forma de solucionarlo que se llaman lagrangianos, que eso también lo vamos a ver la próxima clase y es lo último que entraría antes del control. ¿Sí? Va a entrar hasta la clase de la próxima semana. Hasta la clase de la próxima semana va a entrar al control. ¿Sí? La clase 5. Ustedes también lo pueden ver en el aula virtual. Creo que entra hasta dice como hasta la semana 5 está hay material adicional que ustedes pueden revisar. Eso por esta semana.
vimos hartas cosas, pero si quedaron medios colgados con alguna de las cosas que yo les comenté, aprovechen, insisto, al ayudante para que el ayudante también pueda ir resolviendo las dudas. El ayudante tiene muy buena voluntad, así que él también puede ayudar en eso. Y también, si tienen dudas de la tarea, le pueden preguntar también al ayudante o me pueden preguntar a mí. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿El ayudante parte a las 9 o ahora? Le voy a decir que parte a las 9. Sí, por ¿Con, o- fin. con otro Para que link, son- profesor, o el mismo? Sí, con Es otro link. otro. Es otro link. Ya, profesor, le pido un favor. ¿Podría Cuénteme. usted agregarme al grupo de Teams? Que yo no puedo ver nada del material en el aula, nada. Ok. Déjeme, mándeme un chat y yo lo agrego. Profesor, la usted no va a estar lista.